Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí, Leti, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola a todos, Estela, José Luis, Clau, todos, Doney. Gracias por conectarse nuevamente a estas webinars de empleabilidad. De verdad, deseo que también esta webinar les deje un conocimiento profundo de los tipos de preguntas que podemos enfrentar en una entrevista de trabajo, cuáles son y algunos tips que voy a poder compartir con ustedes de cómo poder enfrentar estas preguntas, aunque algunas es muy difícil de predecir qué me podrán preguntar en esta empresa o en esta entrevista, pero vamos a tratar de darle una estructura a los tipos de preguntas que generalmente los reclutadores hacemos o los headhunters hacemos en un proceso de selección, ¿ok? Acuérdense, por favor, que estas webinars las preparamos para ustedes con la mejor intención de que ustedes avancen en sus procesos de empleabilidad. Estas webinars me gusta que sean diferentes, no es la típica webinar donde yo hablo y ustedes se callan. Por favor, siéntanse en toda la libertad del mundo de preguntar, de compartir experiencias. Creo que una de las cosas que a mí me ha funcionado con el grupo de coaching que trabajo es aprender de las experiencias de nuestros compañeros. Estoy convencida que es una forma muy buena de avanzar en estos procesos de empleabilidad. Entonces, estas webinars son para ustedes, aprovechenlas por favor y pregunten todo lo que ustedes consideren pertinente. Pues nos arrancamos como siempre muy puntuales con el tema del día de hoy. Esto ya me lo brinco. Ok, siempre me gusta preguntarles si vamos a hablar de las preguntas que se hacen en una entrevista de trabajo. Por favor, chicos, ¿qué pilares de la empleabilidad vamos a reforzar el día de hoy con este tema? ¿Cuál de los tres? Soft skill, experiencias, emociones, creencias, comunicación verbal, no verbal. ¿Cuál? Buenas tardes, Leti. Oscar Cruz. Yo pienso que los tres pilares. ¿Por qué crees que los tres pilares? Creo que en algún momento en la parte de experiencia, en algún momento nos ha tocado ser entrevistadores o entrevistados. Entonces, creo que esa parte pues es importante como retomarla, recordarla un poco en cuanto a las entrevistas a las que hemos asistido de una o de otra manera. En cuanto a emociones y creencias, pues un poquito de la mano, el desde qué nos hace sentir el participar en una entrevista, ya sea como entrevistador o como entrevistado, y las creencias que nosotros tenemos, sobre todo, por ejemplo, mi caso, que como entrevistado ya tenía ratito que no participaba y que me doy cuenta que algunas cosas siguen siendo pues similares a hace ya algunos años, pero algunas otras han cambiado también, ¿no? Sí. Y en la comunicación verbal y no verbal, pues definitivamente, pues yo creo que ese tema es crucial en las entrevistas, sobre todo hablábamos en alguna de las sesiones pasadas ahora que son en video y que son en línea, pues también dice mucho desde nuestra expresión, desde el si vemos o no la cámara, ¿no? Todo lo que, acuérdense una cosa, lo que no comunica, comunica más. O sea, lo que no comunica, comunica más. Eso es básico. Entonces, en efecto, gracias. Sí, Oscar, tienes toda la razón. La parte de comunicación verbal y la no verbal hoy va a impactar significativamente. Y por supuesto, las preguntas tienen que ver mucho con estos tres pilares. Hay preguntas de todos los tipos y los vamos a revisar el día de hoy. Hay muchas preguntas. La verdad es que a mí me da mucha pena y lo debo de decir, pero algunas personas de repente me escriben un WhatsApp o un mensaje, me dicen, Leti, por favor, dime cómo debo de contestar tal pregunta. Y no es que no quiera responder, pero es que no es así de fácil, no es, chorrán, aquí está la respuesta. No, es que no es lo que digas, es preparar toda una estructura basada en quién eres y basada en tu experiencia previa, ¿no? Y
trabajar también esta parte de la comunicación no verbal. Y la verdad que cuando me escriben estas preguntas con toda la pena del mundo, le tengo que decir, no sé, Leti, es que no sé, porque pues no sé, en esa parte que te están preguntando cuál es tu experiencia, cuáles son tus alternativas, no te estoy viendo. Me es muy difícil asesorarte en esa parte. Digo, gracias por darme el poder divino de la adivinación, pero ese diplomado, esa maestría todavía no sale al mercado, no la tengo. Entonces, es bien importante que cuidemos no solo en una entrevista de trabajo, en las respuestas que demos, el qué digo, pero acuérdense, el qué siempre va acompañado con el cómo. Y al final vamos a ver un video poco chusco para que ustedes vean el impacto y vean realmente lo que ocurre en una entrevista. Aunque parezca chusco el video, suele ocurrir. Entonces, hoy vamos a impactar los 3 pilares. Algunas preguntas del día de hoy. ¿Cómo se han preparado para enfrentar una entrevista de trabajo? Y de verdad me gustaría escucharlos. ¿Por qué es tan difícil enfrentar las preguntas o en sí, per se, una entrevista de trabajo? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Quién me quiere compartir su opinión en estos temas? Estela. Hola. Hola. Pues yo creo que es difícil, digamos no difícil, pero sí implica un proceso mental que te dificulta o hace una situación compleja porque vives en medio de una inseguridad, ¿no? O sea, el no tener empleo, bueno, voy a hablar del caso de no tener empleo, porque a lo mejor tienes empleo y pretendes cambiarte y la situación es diferente, ¿no? Pero tan solo el solo hecho de sentirte vulnerable, insegura, porque no tienes el empleo, y aunque la circunstancia haya sido, como diría Cantinflas, como haya sido, en definitiva ponerte en una situación de desempleo te pone en una situación vulnerable. Y creo que el factor mental aquí juega un papel importantísimo porque totalmente estás insegura, pierdes confianza cuando los procesos a los cuales te has enfrentado ha sido no porque las circunstancias no están favorables para ti o para la persona que esté pasando por ese momento, ¿no? Entonces creo que la situación emocional y mental juega un papel importante del por qué una entrevista de trabajo puede ser complicada. Hoy lo platicábamos tú y yo, y tú lo compartías, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces ocurre que en una entrevista nos sentimos no enganchados con el entrevistador y pensamos algo así como, ya valí, hasta aquí llegué? Cuando en realidad es un tema de estilo de comunicación de la otra persona, ¿no? Y en nuestras creencias, si no fue amable, si fue así, si fue asado, entonces me fue mal. Y todas estas falsas creencias y todas estas ideas erróneas muchas veces que tenemos nos generan mucha ansiedad en la entrevista. Ya per se, como dices, el sentir que me van a entrevistar o el sentir que me van a preguntar o el sentir que voy a estar siendo observado es como un motivo de nervios. El tema es si esto amerita que nos preparemos para enfrentar ese proceso, ¿no? Gracias, Estelita. Oscar. Sí, perdón. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, fíjate que últimamente he estado cambiando un poquito también mis creencias justamente en el cómo te preparas. Yo anteriormente pensaba que pues era únicamente pues el leer el perfil del puesto, el tratar de alinear mis competencias con lo requerido en el puesto, ¿no? Sin embargo, estaba dejando yo algo de lado que creo que es importante también, desde el conocer o el investigar un poquito la empresa donde estás aplicando y estudiar un poquito más allá, ¿no? Desde la parte, en la preparación, desde la parte del perfil del puesto, creo que es importante incluso hasta redactar
nuestras respuestas o nuestras posibles respuestas a lo que sabemos que probablemente nos pregunten, ¿no? Eso es bueno. Sí. Y en la parte de por qué es difícil, bueno, pues no quiero redundar con lo que ya comentaron, pero yo creo que también sigue siendo tan versátil como el entrevistador, como entrevistadores hay, ¿no? O sea, en últimas fechas a mí me han tocado algunas entrevistas, 3 para ser exacto, y cada una fue totalmente diferente, pues porque el enfoque que da el entrevistador, dependiendo también desde la posición que tiene, ¿no? Si es el hiring manager, si es el recursos humanos, si es atracción de talento, le dan un enfoque muy, muy diferente. Entonces, pues yo creo que ahí radica también parte de la dificultad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Dependerá mucho, y lo vamos a platicar, de quién me está entrevistando y del estilo de cada reclutador o de cada persona que me entreviste. Por supuesto que sí. Pero yo tengo una teoría. Y yo creo que muchas veces nos es muy difícil contestar o enfrentar una entrevista de trabajo porque no nos conocemos. Y algunos quienes me han seguido en otras webinars seguramente me han escuchado decir que para mí una entrevista de trabajo es una charla en donde yo podría reunirme con alguna amiga o algún amigo que a lo mejor tiene 10 años que no veía, y se me ocurre que a lo mejor pues nos tenemos que poner al día con lo que hemos hecho mutuamente, y entonces le comienzo a platicar qué es lo que he hecho, en dónde he trabajado, qué es más o menos, ¿no? Y lo hacemos cuando vemos a alguien que no hemos visto. Es una charla de mí. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hablar de mí? Ah, bueno, porque a veces no nos conocemos. Y la prueba más clara de cuando yo digo que el candidato en su gran mayoría de ocasiones no se conoce, es cuando le preguntamos tus fortalezas y tus oportunidades y no las tiene claras y no sabe ni qué contestarme, y hace inmediatamente esto. Esa es una muy buena pregunta, Leti. O sea, no se conocen, no hacemos esta introspección de decir cuáles son mis éxitos, cuáles son mis logros, cuáles son mis fracasos, cuáles son mis verdaderas fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad. Esta parte nos cuesta mucho trabajo, no estamos habituados a hacerlo. Y esa yo creo que sería uno de las primeras cosas que tendríamos que trabajar para que una entrevista de trabajo fluya de manera muy natural. Y la segunda es, para mí, y así lo digo con toda la seguridad y con toda la certeza, se llama confianza y seguridad. Si yo voy por la vida, y también me han escuchado mencionarlo, con cara de buléame vida, pues la vida te va a seguir buleando. Entonces, si yo voy a una entrevista con toda la actitud positiva, no arrogante, positiva, y voy con la seguridad de conocer mi mercado, de conocerme a mí misma y de enfrentar la entrevista de manera positiva, aquí, créanme, yo creo que los mejores candidatos que yo entrevisto son aquellos que me proyectan mucha seguridad y mucha tranquilidad y se relajan. Y lo vamos a ir platicando. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto que quiera adicionar? ¿No? Ninguno, Leti. Perfecto. ¿De dónde se obtienen o cómo caramba sacamos los reclutadores tantas preguntas? Créanme, yo tengo 3 archivos enormes de preguntas basadas en competencias, basadas en 1000 cosas. ¿De dónde salen estas preguntas? Cada organización tiene su propio catálogo de preguntas. Las empresas estructuradas, por supuesto, o los reclutadores que se preocupan por hacer un buen proceso, un proceso formal o ejecutivo, tienen preparado un catálogo de preguntas en la gran mayoría de las veces. ¿De dónde salen estas preguntas? Un poco lo que Oscar mencionaba. Definitivamente tendrían que salir de la cultura organizacional y de los valores. Muchas de estas preguntas están muy dirigidas a cuánto la persona puede hacer fit con mi organización, cuánto la persona puede vivir o no mis valores. Ojo con lo que estoy diciendo porque ya les estoy dando muchos tips de qué cosas tienen que revisar, qué cosas tienen que indagar antes de presentarse una entrevista. Por supuesto, también va a salir
del puesto o del nivel del puesto vacante. No es lo mismo que yo haga una entrevista a lo mejor para una posición operativa que para una posición de gerencia media o una posición de dirección o vicepresidencia, etcétera, etcétera. Evidentemente las preguntas o el impacto o el nivel de las preguntas pudiesen ser diferentes. Hay preguntas, sobre todo las preguntas por competencias, que se pueden hacer a diferentes niveles, pero se evalúan o se diferencian dependiendo del contenido de la respuesta. ¿Qué quiero decir? Si la persona en su respuesta me da una respuesta muy operativa, yo lo evalúo bajo. Si me da una respuesta con palabras o adjetivos de mucho más estrategia, lo puedo evaluar hacia arriba. Pero es todo un tema que no viene al caso el día de hoy, que hacemos la gente de reclutamiento para poder evaluar a las personas por competencias. Pero definitivo, también dependerá del puesto o del nivel organizacional, el tipo de preguntas que me van a poder hacer. Y por último, que nos vamos a centrar mucho en esta, es las preguntas que dependen del origen. Y ahorita van a ver ustedes a qué me refiero con las preguntas que dependen del origen, porque aquí vamos a encontrar 5 tipos de preguntas que dependerán del origen. Y ahorita revisamos cuáles son. Primero quiero irme a las preguntas por cultura o por valores. Definitivamente estas están muy basadas sobre todo en las competencias laborales. De hecho, las competencias laborales son un resultado o tendrían que estar directamente relacionadas o alineadas a la cultura organizacional y a los valores que la compañía necesita que todos sus empleados vayan a tener. Por lo tanto, ustedes antes de presentarse una entrevista es sumamente importante que indaguen cuál es la cultura o cuáles son los valores de la organización, porque muy probablemente me vayan a incluir alguna pregunta que tenga que ver con los valores de la organización, o incluso yo tendría que preparar posibles respuestas a través de palabras claves en donde yo le pueda hacer saber a mi entrevistador que yo sí tengo los valores o que comparto los valores organizacionales. Por ejemplo, si uno de los valores organizacionales es servicio o atención a clientes o excelencia, dentro de mis palabras claves que yo debería de estar mencionando, es excelencia. Me es importante garantizar la atención y el servicio al cliente. Me es importante garantizar que todos mis clientes tengan una alta satisfacción. Ah, caray. Ese valor, esa palabra clave ya la tomó el reclutador. Entonces, tengo que saber perfectamente bien cuál es la cultura organizacional. De verdad, yo he tenido respuestas tales como, ¿por qué tal cual? ¿Por qué te interesa trabajar con nosotros? Yo trabajaba en una empresa danesa que se llama Novo Nordisk. Y en alguna ocasión varios candidatos me dijeron, es que Novartis es una super compañía. Esto no es Novartis. Ah, no, no, querida, es Novo Nordisk. Ay, perdón, Leti. ¿Cómo te atreves a venir a una entrevista cuando ni siquiera sabes quién te está entrevistando? Eso es pésimo. Y ocurre más frecuente de lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, debemos de preparar respuestas o debemos de analizar perfectamente bien cuáles son las palabras claves que le hagan saber a mi reclutador o a mi entrevistador que yo estoy alineado con esa cultura y con esos valores. La segunda pudiese ser por preguntas por puesto o por nivel. Generalmente pudiesen ser preguntas técnicas. Evidentemente, también entre más alto sea el nivel de la posición, menos preguntas técnicas se hacen. Eso es una realidad. Entonces, entre más alto sea el puesto, lo que se indagan más son habilidades y o competencias, menos la parte técnica, porque se supone que va a tener un equipo que tendría que dominar la parte técnica. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces, generalmente este tipo de preguntas van a enfocarse, si pensamos que van a preguntarle sobre aspectos técnicos y o de habilidades, van a centrarse en qué saben ustedes o en sus habilidades, qué sabes hacer. Al final, estas también son parte o son competencias laborales, pero
aquí propiamente deben ustedes de analizar muy bien el perfil, lo vamos a ver más adelante, para que puedan tener una idea más clara de qué tipo de preguntas les van a hacer y qué les pueden preguntar. Si yo ya sé que me están pidiendo el manejo de un RP o el manejo de algún equipo o simplemente el idioma inglés, si yo ya vi que el perfil está en inglés y yo ya vi que ahí dice claramente, aunque sea en inglés, dice claramente que necesito un nivel de inglés de negocios, tendría yo que suponer que a la hora de la entrevista o a la hora que me llamen, me van a hacer el switch de preguntas en español a preguntas en inglés. Punto. Es una competencia técnica, por supuesto. Y es obvio que lo van a hacer. Entonces, tengo que tener muy claro qué y por dónde va a ir la entrevista. Ahora bien, de acuerdo al origen, yo les mencioné que hay 5 tipos de preguntas. La primera es, de acuerdo al currículum, me van a hacer preguntas. Según el perfil del puesto, las preguntas comunes que todos generalmente hacemos los reclutadores, las más típicas que todos ustedes ya se saben, y el tipo de entrevistador. Y por último, según el rapport, y lo vamos a ir viendo, cada una de estas 5 entrevistas. ¿A qué me refiero cuando digo que hay un tipo de preguntas de origen del currículum? Primero, algo importante que ustedes tienen que hacer es cuidar muy bien, y lo vimos la sesión anterior, la redacción de su currículum. Cuidar muy bien los errores, pero si alguien tiene que conocer el currículum que entregaron a esa empresa, son ustedes. Porque es muy probable que haya algunas dudas relacionadas al currículum y que les puedan hacer. Y lo que no pueden hacer y ocurre es decir, a ver, espérame tantito. Sí. Es más, cuando había entrevistas presenciales, en algún momento un candidato me dijo, a ver, ¿dónde dice Soletti? Y se inclina para ver el currículum que yo tenía de él. Perdón, ¿quién te hizo el currículum? O mi pregunta es, en ese caso, si el currículum es real. El riesgo que yo corro cuando no conozco mi currículum es eso, que pueda yo dar una imagen de estar mintiendo en mi currículum. Algunas preguntas que me puedan hacer, que me puedan generar dudas es, por ejemplo, aquí dice que ya no estás trabajando porque dejaste tu último empleo. Oye, ¿y tu experiencia o tu posición en esta empresa cuál fue? ¿Por qué cambiaste? Oye, aquí dice que lanzaste tal producto o que implementaste tal sistema o que implementaste SAP o que, oye, háblame más de esto. Es información que sale de tu currículum en cualquier momento. Cuando tenemos un periodo, por ejemplo, un espacio como ahorita la pandemia, que hay gente que lleva ya algunos meses en proceso de transición laboral, una de las preguntas que le puedo hacer originada por el currículum, porque lo estoy viendo ahí, es ¿a qué te has dedicado? ¿Qué has hecho de tal fecha al día de hoy? ¿Qué actividad has generado? ¿Me tengo que preparar para esa pregunta? Sí. ¿De dónde salió? Del currículum. ¿Ok? Este tipo de preguntas se dividen en 3. Preguntas por comprobación, vamos a verlas, preguntas por clarificación y preguntas de ampliación. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La primera es preguntas de comprobación. Quiero comprobar la veracidad porque algo me surge, alguna duda tengo del currículum y quiero comprobarlo. Quiero que me demuestre más. Y, por ejemplo, ¿puedes explicarme más sobre este proyecto? Oye, aquí menciona SAP, pero no observo que lo hayas implementado. ¿Lo implementaste? ¿Fuiste líder o fuiste un usuario? ¿Qué hiciste con SAP? Esto es sumamente importante porque ustedes lo saben, no es lo mismo implementé o dirigí o simplemente soy un usuario de un RP, el que quieran ustedes. No es lo mismo. Entonces, este tipo de preguntas de comprobación es, me genera una duda y necesito indagar más sobre este punto. ¿Ok? Nuevamente les digo, cuidado.
hay que conocer muy bien lo que ponemos en el currículum y hay que cuidar muy bien cómo lo pongo para que no surjan este tipo de preguntas. Podrán surgir otras, pero una comprobación es algo me brincó en el currículum. El riesgo de no conocer el currículum o de no tener un currículum claro es justo que generen estas preguntas y es cuando nosotros como candidatos decimos, ¡ay! Ya se me había olvidado eso. Hoy ya no me sentí del todo cómoda. En realidad, estas preguntas están generadas por una ausencia de claridad en mi propio currículum. Y el riesgo, insisto, es que yo sea inconsistente o que pueda dar una imagen de estoy mintiendo. Y cuando eso ocurre, muerte súbita. No hay vuelta atrás. Por lo menos para mí, no hay vuelta atrás. Las preguntas de clarificación tienen que ver también con dudas en el currículum, tales como necesito clarificar el impacto que tuviste, por ejemplo, en el negocio. ¿Fuiste el líder de este proyecto? Ya me pusiste aquí que eres que tuve la administración de tal proyecto, pero necesito clarificar a lo mejor cuál fue el impacto de tu participación en ese proyecto. O muchas veces la nomenclatura de las posiciones cambian dependiendo de las empresas. Esa parte es muy importante que ustedes la cuiden. A lo mejor en una empresa, una posición de líder termina siendo para otras empresas una posición gerencial. Hay quienes se denominan líder del proyecto o head, hay tantos ahora títulos, cuando en realidad en otras empresas les pueden llamar director o gerente, senior, no sé. Entonces, este tipo de preguntas, lo que en realidad ya entendí que eres líder, quiero clarificar a lo mejor un poco más hasta dónde llegó el impacto que tú tenías para el negocio. A ver, espérame, estuviste fuera de la industria tanto tiempo, estoy clarificando una información que encontré ya y que por alguna razón me está generando ruido. De ampliación de información pareciera ser que son las mismas, es para, ya vi la información, pero me interesó. Y eso es maravilloso, este tipo de preguntas son muy buenas. Cuando está ahí y me dice, a ver, cuéntame más, háblame más sobre este éxito que tuviste. Háblame más sobre este proyecto que administraste. Platícame, ¿cómo lo manejaste? ¿Hasta dónde llegaste? Háblame más, dime más. Eso significa que el entrevistador ya lo enganché, que ya se está interesando por lo que hice. Si está la información, ahí está, pero necesita más información. Son preguntas para que el reclutador o el entrevistador pueda tener una idea mucho más completa muchas veces del dominio de las competencias. ¿Ok? Tipo de preguntas número 2, según el perfil de puestos. Ya lo mencioné yo, es indiscutible que en algún momento nos van a hacer preguntas para determinar el dominio del perfil de puestos. ¿Cuánto de lo que se necesita descrito en el perfil el candidato hace fit o no hace fit? ¿Ok? Y también hay algunas otras preguntas alineadas, por supuesto, al perfil de puesto, como pudiese ser, ¿qué es lo que más te llamó la intención del puesto? ¿Por qué te interesó esta posición? Oye, de todas estas funciones que tiene esta posición, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿O qué podría no gustarte hacer? Esa pregunta a mí me encanta, porque ahí me doy cuenta si conocen el perfil de puesto, si lo leyeron. Digo, obvio, sé que hay vacantes que yo les llamo vacantes mudas porque no dicen nada, nada más publican el puesto y se acabó y no hay una descripción, pero hay formas de saber qué podría incluir esa posición. Y eso es un tema que ya hemos hablado en otras webinars, ¿ok? Entonces, aquí cuando yo hago esta pregunta, me encanta porque me doy cuenta si verdaderamente se dieron a la tarea de analizar el contenido del puesto. Y en función de eso, yo puedo ir generando más preguntas. ¿Qué debo de hacer entonces? Definitivo, conocer el perfil que están solicitando. Si no tengo información del puesto porque lo publicaron o me llamaron y no tengo idea,
es muy importante que tratemos de indagar o buscar más información del negocio o a través de nuestro networking que nos pueda compartir información. Mi recomendación es no vayan en blanco. Yo he hecho dinámicas en donde, Leti, no tengo mucha información de por dónde me puedo preguntar. Entonces me meto con las personas a indagar, a ver, mira, ya viste aquí, ya viste acá, ya viste esto, ya viste esta palabra, ya viste. Entonces sí podemos sacar un catálogo de preguntas hasta de los perfiles mudos. Por supuesto que se puede hacer. Hay que revisar el perfil y conocer los requisitos indiscutiblemente, ¿ok? Hay que conocer la empresa, por supuesto. Generalmente este tipo de preguntas incluye las famosas preguntas por competencias, tanto las duras como las blandas o las soft skills, o llámenle como ustedes quieran. Pero generalmente en este tipo de preguntas me van a indagar, van a investigar cuánto es el dominio de las competencias que yo tengo versus la posición. Y o también aquí me pueden indagar un poco en esta otra parte técnica. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de preguntas que me puedes hacer? ¿Me puedes compartir alguna situación donde hayas enfrentado un dilema con tu jefe? ¿Me puedes compartir alguna situación en donde a lo mejor un cliente se mostró insatisfecho por tal situación? ¿Me puedes hablar de cómo estableces la estrategia con tu equipo? ¿Me puedes decir cómo logras garantizar la estrategia en el campo, en tu equipo comercial? Dime cómo hiciste esto. Todas estas preguntas van a variar dependiendo del puesto y dependiendo de la competencia que quieran ellos indagar. Otra es, ¿puedes explicarme una situación de, ya lo dije, de insatisfacción de un cliente? Vean cómo todo depende de una competencia. Ahora bien, ¿qué puedo hacer o qué me pueden preguntarle? Y esta es una pregunta muy típica que me hacen. Yo aquí, este perfil es real, lo saqué hoy de la red, es un gerente de compras que está circulando el día de hoy. Fíjense, este perfil está muy bien descrito. Tiene toda la parte de la licenciatura y marqué en rojo algunas preguntas algunas palabras que pudiesen generar preguntas. Es muy difícil que me vayan a preguntar, oye, ¿sí terminaste la escuela? Porque te voy a pedir papeles y los voy a indagar y voy a revisar y a lo mejor hago una investigación, whatever, lo que sea. Generalmente no hay muchas preguntas por aquí. Desde la parte de conocimientos hasta competencia, ahí sí me van a preguntar. Y vean lo que yo hice. Lo que yo hice fue marcar las frases claves o las palabras claves que pudiesen generar preguntas. Aquí me están pidiendo que yo maneje estos RPs. ¿Será que me van a preguntar si los conozco y qué he hecho con relación a estos RPs? Sí, muy probablemente. ¿Será que en algún momento me van a hacer alguna pregunta en inglés y de entrada me van a pedir que el currículum lo mande en inglés? Sí. Entonces, yo ya me voy preparando para enfrentar esta entrevista. Análisis de costos. Wow, me van a preguntar por cómo calculo, cómo manejo, cómo administro los costos. Me van a preguntar sobre negociaciones que yo haya hecho con los clientes. Me van a preguntar sobre estrategias de abasto. Me van a preguntar, muy seguramente, háblame sobre la última estrategia que hayas generado en donde hayas ahorrado del presupuesto, ahorrado de una certificación de proveedores, pensando que es un gerente de compras. O sea, es muy probable que me hagan una pregunta similar. Probablemente, como Oscar lo menciona, no me van a hacer exactamente la pregunta como yo la planteé o como yo me la imaginé o como yo la pude haber ensayado. Pero es muy probable que me hagan una pregunta muy similar, en donde yo ya tendría que tener el ejemplo que le voy a dar de la generación de ahorros, el ejemplo que yo le tengo que dar sobre la estrategia de abastos. Ahora bien, me voy a las competencias. A ver, control de costos, diseñar y realizar
casos de negocios. Igual, me voy a ir a las competencias. Muchas de las preguntas, si yo entrara a este proceso, tendría que tener claro que me van a preguntar sobre, de entrada, ¿qué es liderazgo colaborativo? Pues pregunto, ¿no? Indago, investigo, me meto a checar. Ahora, cada concepto, cada empresa también tiene su propio catálogo de competencias. Va a ser muy difícil que yo sepa exactamente para ellos qué significa liderazgo colaborativo. Pero es seguro que me van a hacer preguntas de liderazgo, es seguro. Entonces, voy a redactar o le voy a hablar a Leti Moyo para que me ayude a trabajar preguntas de liderazgo y ella tiene un catálogo. Leti, me van a hablar o me van a preguntar sobre comunicación con impacto, sobre orientación al cliente. ¡Wow! Observen, sobre resiliencia. ¿Qué preguntas se les ocurre? Ya hemos hablado de la resiliencia en la búsqueda de trabajo. Y si no, por favor, busquen esta webinar en el canal. Pero ¿qué pregunta me pueden hacer sobre resiliencia? ¿Qué se les ocurre? Venga. ¿No? Y sobre resiliencia es qué hiciste durante la pandemia para ver cómo te comportaste. Exacto. ¿Qué has hecho durante la pandemia? Oye, ¿cómo la has pasado en la pandemia? No es lo mismo que yo diga, fíjate que me puse a crear tal cosa, de verdad, puse un negocio de venta de pasteles. Estudié un curso de tal cosa y me puse a ayudarle a mi familia y me puse a hacer esto, me puse a vender esto, me puse a hacer esto. Eso es muy diferente a que yo digo, me he ido re mal, o sea, ha sido tan crítica la situación, de verdad, que no he hecho nada. Acuérdense que por ahí hay una webinar de unos invitados que tuve hace un año, donde estuvo el director de recursos humanos de una empresa japonesa, Kiryu, y él decía algo padrísimo que a mí me encantó y dijo, estoy buscando gente resiliente. Esa es la gente que estoy contratando. Y él hablaba del caso de su asistente que acababa de contratar y dijo lo siguiente, más que indagar si tenía el conocimiento para ayudarme en la posición, indagué qué había hecho en la pandemia. Y su respuesta fue que justo se había puesto a hacer cosas esta chica y había vendido cosas y además terminó diciendo, y me fue muy bien, ¿eh? Durante la pandemia me fue muy bien. Quien diga que en la pandemia, por alguna razón, ojo, no tiene que ver, la pandemia ha sido solamente una persona, dijo que como anillo al dedo. Todos los demás decimos caótico, ¿vale? Sin embargo, las personas que dicen, he estado muy activo, he estado haciendo cosas, he estado construyendo esto, esa es la gente resiliente. Y él decía, si esas personas en la adversidad construyeron, no me quiero imaginar cuánto puedan construir en la abundancia. Eso me pareció extraordinario. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Seguramente me van a preguntar algo que tenga que ver con este tema. Oscar y Estela tienen la manita levantada. ¿Es pregunta? ¿Sí? Sí, si quieres Estela primero. No, más bien es que yo no había bajado la mano de la participación anterior. Sí, adelante, gracias. Oscar. Gracias, Estelita. Gracias, Leti. Me gustaría saber tu opinión, conocer tu opinión. Platicaba yo con una persona hace poco y me comentaba que actualmente las tendencias en reclutamiento han cambiado y han tenido una orientación justo, por ejemplo, me platicaba de conceptos como resiliencia 2.0 y que se están enfocando ahora las empresas y los reclutadores a preguntar más y a poner más atención sobre soft skills, justo de este tipo por todo lo que hemos vivido en pues el último año y cacho, ¿no? Es correcto. Es correcto, por eso lo quise mencionar y además, créanmelo, no fue una competencia que yo haya incluido como ejemplo, así aparece esta posición en la red y esta es la competencia que está descrita.
Hay una webinar que habla, y no tiene mucho que la dimos, sobre las competencias actuales que las organizaciones están buscando, y una de ellas es la resiliencia. No me voy a meter mucho al tema. La otra es la tolerancia. ¿Y por qué tolerancia? Yo incluso recién había iniciado la tolerancia. A mí me invitó una empresa a dar un entrenamiento virtual sobre tolerancia, porque nos encontramos que hoy por hoy sigue habiendo contagios y sigue habiendo fallecimientos por COVID. Y las personas viven duelos, vivimos duelos. Y si probablemente en mi familia a lo mejor en este momento no ha habido, gracias a Dios, más duelos físicos, sí hemos tenido duelos de otro tipo, y uno de esos duelos es un duelo de carne, se le llama. ¿A qué se le llama un duelo de carne? Al contacto, al abrazarnos, al tocarnos, al saludar a alguien que queremos con un beso, con un abrazo. A eso se le llama duelo de carne. Entonces hemos tenido muchos duelos. No me voy a meter mucho al tema y deténganme porque si no me sigo. Incluso hay un síndrome nuevo que se llama el síndrome de la cabaña. Investiguen por ahí porque es muy fuerte. El síndrome de la cabaña es un concepto nuevo. Entonces, hoy las organizaciones sí están indagando el cómo la persona es capaz de ser tolerante hacia los demás y cómo es capaz de ser empático, porque no sabemos qué esté viviendo el otro. Entonces, desde la empatía, desde el trabajo en equipo y desde la resiliencia, las organizaciones, entre muchas otras competencias, están comenzando a contratar. Sí, Oscar, definitivamente. Y además están dándole más peso de lo que ustedes se puedan imaginar. Perdón, antes pero lo que quiero que ustedes vean, como si analizamos el perfil de puestos, podemos suponer, no puedo garantizar, pero sí puedo prepararme de manera diferente para una posible pregunta. Y desde ahí me tengo que preparar. Como Oscar lo mencionaba, ninguna entrevista va a ser la misma, ninguna. Pero es muy probable que algunas preguntas sean similares, si yo estoy buscando una posición similar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Ok. Aquí tenemos varios tipos de preguntas. Preguntas situacionales. ¿Cómo resuelves tal situación? Por ejemplo, imagina que un cliente está disgustado por la calidad de un producto. ¿Qué harías? Aquí que quiero ver cómo actúas en diferentes situaciones. Otra, pregunta basada en experiencia pasada. Generalmente, en recursos humanos utilizamos este tipo de preguntas porque pensamos, creemos y decimos, y yo estoy convencida de ello en todos los ámbitos de la vida, que conducta pasada predice conducta futura. Y de ahí se basa este tipo de preguntas, en donde yo voy a indagar qué resultados obtuvo este candidato para poder proyectar o pronosticar un posible, nunca es garantía, un posible éxito en la empresa a la cual se va a contratar. Entonces aquí puedo hacer preguntas sobre qué hizo en el pasado o cómo logró, o dime qué, cómo garantizaste esto o cómo hiciste para lograr esto. De ahí viene la importancia de conocernos. De ahí viene la importancia de hacer, y lo hacemos quienes están conmigo en las sesiones de coaching, de verdad, a veces 2 sesiones, 3 sesiones dentro de su estrategia de empleabilidad, revisando precisamente esta información. Porque muchas veces en la entrevista, terminando la entrevista, ocurre que dicen, uy, creo que debí de haberle dicho este ejemplo y no el otro. Uy, esto no se lo dije, claro. Y eso ocurre muchas ocasiones. Entonces, es bien importante que ustedes se conozcan para poder dar respuesta a este tipo de preguntas que tienen que ver con qué hice, qué logré y qué proyectos enfrenté en el pasado. Preguntas hipotéticas. A mí me chocan estas preguntas y la verdad es que cuando yo doy cursos también a gente de recursos humanos en algún diplomado, y cuando hablo de este tema digo, a mí me parecen
este tipo de preguntas absurdas. ¿Por qué me parecen absurdas? Porque no sé, en mi pregunta, yo no sé si verdaderamente el candidato haya tenido ya una experiencia en el pasado. ¿Qué harías? Pues, ¿qué harías si hoy llega un tsunami? Ay, pues yo creo que correría la parte más alta. No sé. Es que en realidad no sé, nunca, gracias a Dios, nunca lo he vivido. ¿Qué harías tú si vas caminando y de repente ves esto? Pues no lo sé, nunca lo he vivido, pero me estás preguntando qué haría. Bueno, pues en mi mente voy a buscar alguna posible respuesta. ¿Eso me garantiza que el candidato va a ejecutar esa acción si tuviese esa situación? No, no necesariamente. ¿Qué haría si hago esto? Pues igual y veo que viene algo y me apanico y lloro y grito, o igual y actúo y trato de salvar a las personas. No lo sé. Entonces, a mí este tipo de preguntas no me gustan, no me encantan, no las recomiendo, pero sí sé que hay reclutadores que la hacen. Y están basados en lo que pienso el día de hoy. A lo mejor mañana pienso algo diferente y ya bailó. Pero bueno, es un tipo de preguntas. Preguntas técnicas, no me voy a detener, su nombre lo indica, indagan el dominio de un conocimiento y ya vimos de dónde puedo sacar la información de una posible pregunta de conocimientos técnicos. Conoces app, qué módulos implementaste, conoces este equipo, tu técnica de ventas, whatever, qué sistemas conoces, qué sistemas has implementado, no lo sé. Dependerá de cada posición la parte técnica. Tipo de pregunta 3. Las más comunes. Las más comunes, todos los reclutadores las hacemos. Son las más frecuentes. Y les puedo garantizar que ustedes tienen un par por ahí que sí o sí todos se las han hecho. Y estas son realmente universales. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades? ¿Cómo te visualizas dentro de los próximos 5 años? ¿Y tus éxitos cuáles son? Y déjenme les digo que a pesar de que son comunes, cómo nos tropezamos y nos siguen costando trabajo. ¿Quién es Juan González? ¿Quién es? Uf. Luego dicen cada cosa que, bueno, no lo pregunté, pero gracias por la información. O luego dicen cosas que no tienen que decir y bueno, pero en realidad, bueno, estas preguntas son generalmente las que más se utilizan en las entrevistas, ¿ok? Héctor, no sé a cuál te refieres, a esta de quién es Juan González. Mira, Héctor, depende. Yo siempre les he dicho, a mi juicio, en mi experiencia, que dependerá de la cultura organizacional. En la empresa donde yo trabajaba estaba y yo tenía estrictamente, en las últimas 3 empresas donde yo he trabajado, estaba estrictamente prohibido hacer preguntas de índole personal. Entonces, cuando yo preguntaba quién es fulano de tal, no me interesaba, incluso si la persona comenzaba a hablarme de temas personales, yo estaba obligada a decirle, mira, prefiero irme hacia la parte profesional. ¿Por qué? Porque mi política no me lo permitía. Si tenía hijos o no tenía hijos, si vivía o no, con el perro, el gato, esas cosas no podía yo ni siquiera tocarlas en la entrevista, por lo tanto, no, lo detenía. Dependerá mucho de la empresa y dependerá mucho de los valores y la filosofía corporativa. Yo siempre recomiendo iniciar un poco con una descripción profesional y preguntar. Puedo partir también de una parte personal y el reclutador muy seguramente te va a decir no, no es necesario o sí. Pero si yo ya sé que es una política en donde no me piden fotografía, en donde tienen políticas muy fuertes de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, es muy probable que me tenga que centrar solo en la parte laboral, ¿ok? Sí, Maggie, ahorita te comparto con mucho gusto el tema del YouTube, ¿sale? Mira, ya lo compartió Sol, gracias. Ok. Según el tipo de entrevistador, ya hemos hablado, no me voy a meter mucho, este es un tema que a mí me fascina, me encanta, lo trabajo mucho con la gente que está conmigo en las sesiones de coaching.
Hemos hablado hace algunas sesiones, hablamos de cómo hacer el famoso rapport o esta parte del espejo con mi interlocutor y cómo el proceso de comunicación se puede romper en una entrevista. ¿Por qué? Porque no logré hacer este anclaje emocional, este fit con el modelo de comunicación con mi interlocutor. Simplemente para quienes no lo han escuchado, ¿no? Recuerden que todas las personas tenemos esta parte, según la teoría de Herman, estas dominancias cerebrales, en donde la gran mayoría de las personas pudiesen tener 2 o a veces 3 dominancias, las menos del 3% de la población tiene las 4 dominancias, ¿no? Pero la gran mayoría podemos tener 2 o 3 dominancias cerebrales, dependiendo. Fíjense lo que les voy a decir. Dependiendo de la dominancia del reclutador, también pueden surgir preguntas. Y me van a decir, oye, Leti, ¿qué demonios es eso? ¿O cómo le hago? Ni modo que yo llegue con mi formatito Germán y le diga, ¿me puedes contestar esta herramienta? Pues para saber cómo te respondo. Claro que no lo vamos a hacer. Sin embargo, y no me dejen mentir con algunos de ustedes, nos hemos metido a ver quién te va a entrevistar, a ver, vamos a ver su estilo, incluso ya hay herramientas que te permiten, que no sé qué tanto, pero bueno, como psicóloga me cuesta un poquito de trabajo entender eso, ¿no? Pero desde mi fotografía puedo entenderlo, desde cómo escribí mi perfil en la red, puede el sistema determinar más o menos algunos rasgos de personalidad. Yo me meto y mira, ya observaste que observa su foto, observa esto, observa el otro, y podemos un poquito intuir el estilo de la persona que me va a entrevistar. Insisto, hay ya algunos sistemas que se los dan, cuestan, pero se los dan. Y también puedo preguntar un poco, sondear un poco de, oye, háblame de Leti Moyo, ¿no? ¿Cómo es? Platícame, háblame de ella, en tu experiencia. Y de esa forma ustedes pueden intuir, es todo una teoría que hay que trabajar, ¿no? En donde pudiéramos pensar si Leti Moyo es una persona con una dominancia del hemisferio izquierdo o una persona del hemisferio derecho, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues para comunicarnos más. Desde que las vemos, desde que vemos a la persona podemos pensar qué tipo de dominancia tienen. Y si ustedes observan las fotografías, solo de verlas, ustedes pueden suponer que esta persona, a ver quién ya maneja esta teoría, esta persona, ¿qué color pudiese ser? Amarillo. ¿Amarillo? Ve esta. Verde. No. Azul. Verde. No. Azul. Rojo. Verde. Rojo. Yo pienso que es rojo. Es amarillo. Este es rojo. El de abajo. Amarillo es este. Sí, ese. Exacto, este es el amarillo, el espontáneo, el creativo, el más suelto. Este es amable, ¿no? Este es cordial, este es rojo, este es amarillo, es el reclutador. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Y este es el que te dice, ¿qué tal, Sol? Un gusto enorme conocerte, gracias por conectarte. That's it. Ahora, estos son hemisferios derecho. Puedo intuir qué tipo de preguntas me van a hacer o cómo van a estructurar o qué tipo de información me va a pedir. Sí, sí lo puedo hacer. ¿Qué color creen que sean? La chica. Me encanta. Azul. Azul. Verde. Verde es más formal, más. Exacto. O sea, vean, no se le sale ni un cabellito. Está intacta. Intacta. Es orden. El azul es, el verde es orden. Es estructura. ¿Quién es el que es más analítico, numérico? Me va a pedir más datos, más hechos, y dime cómo, y dime cuánto lograste, y háblame de números. No quiero rollos. Quiero estructura. El azul. Este me va a decir o me va a preguntar
¿cómo lograste garantizar esto? Pero dime cómo lo lograste. Entonces, es muy difícil poder saber cómo me va a preguntar. Sí, es muy difícil. Quienes están trabajando conmigo, les doy tips para hacer cachapalabras, ¿no? Y aprender a identificar desde, yo lo he mencionado, desde ¿qué ven ustedes aquí? ¿Ven una fotografía? ¿Ven la foto de mi perro, de mi hijo? O sea, ¿qué ven aquí? Desde ahí puedo intuir, desde que me dice, ¿cómo estás? Desde sus gestos o desde simplemente las palabras. Pienso o siento. Ahí inmediatamente ya puedo decir, este es de este color, este es de este color, y puedo intuir qué tipo de preguntas me va a hacer y por dónde se va a ir. Cuando lo logran es maravilloso. Digo, sí es un tema que hay que ensayarle, es un tema que hay que practicarle y hay que indagar y hay que aprender primero desde mi estilo para saber con qué estilo me voy a tener o me voy a sentir con mayor dominancia o con mayor afinidad y con qué estilo me va a costar un poco más de trabajo. Y debo de prepararme por si me toca cualquiera de estos o probablemente mi entrevistador tenga una dominancia azul con una dominancia verde, pero que crees tiene un toque rojo. Entonces, por eso es que de repente nos podemos sentir medios extraños en la entrevista o cuando estamos en una entrevista de panel, es más evidente porque puedo tener un azul, puedo tener un rojo, puedo tener un amarillo, puedo tener un sinfín de colores ahí y de repente cada uno me hace preguntas de manera diferente. Y cada uno tiene una comunicación verbal de manera diferente. Y ojo, la comunicación verbal y no verbal muchas veces no depende si le estoy gustando o no, depende justo de su modelo de comunicación. No se hagan arañas en la cabeza, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a preguntar o cómo me va a preguntar cada uno de ellos? Dependerá de su estilo. Por eso cada entrevista es diferente. Y cada reclutador pues tenemos un toque diferente. No se vayan a confundir. Hay quienes podemos ser a lo mejor rojos, un toque rojo, pero quiero números. Y quiero ver cómo lo lograste. No se vayan con la finta. Hay que aprender a escuchar al reclutador para ver por dónde va a llegar. Es todo un tema sumamente interesante. Entonces, cada entrevistador tiene un estilo diferente, por supuesto. También tenemos preguntas típicas, preguntas que siempre utilizamos. ¿Cómo saberlo? Pues preguntando, no hay de otra. Hay que indagar el estilo. Sé que es difícil, sí, pero hay que preguntar. Por eso el networking es importante. Por eso tener más información de quién es la persona que me va a entrevistar es básico. Básico. Y el último estilo es según el rapport. Este tipo de preguntas surgen sin estar ni planeadas, ni identificadas, y por algún comentario que surge en la entrevista, ¡pum! El reclutador le viene una pregunta, le viene una duda, y en ese momento avienta la pregunta. ¿De dónde salen estas preguntas? De mis propias respuestas. No están planeadas, no las tiene ella pronosticadas, e incluso probablemente no es un estilo de preguntas, pero sí puedo decir, a ver, espérate, me estás comentando esto. A ver, ¿me puedes hablar de esto más? Oye, a ver, clarifícame esto, ¿cómo lo hiciste? Salió de la nada. Entonces, esto también lo hace un poquito complicado porque puede haber algo que no esté yo contemplando o que no me preparé para esa pregunta y me la hicieron. Luego, entonces, tengo que prepararme pues para todos los tipos de preguntas, por supuesto, pero entre más preparado yo vaya a la entrevista, independientemente del tipo de pregunta que me hagan, yo tendré los recursos para contestar o no. ¿Yo qué les recomiendo? Hay que escuchar las preguntas. No hay peor cosa que les pregunten algo, independientemente del tipo de pregunta, y ustedes contesten lo que se les pega la gana. Yo lo que hago en esos casos es como las iglesias. Primera llamada, segunda llamada, la tercera llamada, bye, comienzo la misa. ¿Qué les quiero decir? Si el candidato se me sale del contexto de lo que yo le estoy preguntando, le digo, a ver, perdón,
me gustaría que te centraras en esto. ¿Me puedes decir esto? Si el candidato nuevamente se sale por la tangente, significa que no, o una de dos, o no escucha la pregunta, o no tiene un buen ejemplo, no se conoce o no se le da la gana contestar esto. Por alguna razón no está contestando lo que yo le pregunté. Si después de 2 llamadas no te das cuenta que te están ya poniendo un ultimátum, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces ya la tercera, pues, cierro la entrevista y bye. No me quieres contestar lo que yo quiero saber. Y eso suele ocurrir mucho. Entonces hay que cuidar y hay que prepararse y hay que de alguna manera repetir y no aprenderse, pero sí tener muy claro los ejemplos que yo pueda compartir en una entrevista. ¿Qué les recomiendo? Quienes trabajan las sesiones de coaching, ¿en qué color? Ahorita te contesto, Ramoncito. Te vas a sorprender, Ramón. ¿Qué les recomiendo hacer? Yo, quienes trabajan conmigo las sesiones de coaching, yo parto siempre del autoconocimiento, incluso a través de lecturas de libros que les comparto, en donde les ayuda a conocerse, a saber cuáles recursos tienen para poder enfrentar este proceso, tanto personales como laborales, como de experiencia. Entonces hay que conocerse, hay que aventarse un clavado a nosotros mismos para poder sacar las cosas que podamos vender y que nos vendan muy bien. Hay que prepararse, sí, por supuesto, ya que saqué cómo estructuro toda mi experiencia, cómo estructuro todas mis fortalezas e incluso mis errores o incluso mis áreas de oportunidad, cómo las estructuro y cómo las minimizo aún. Hay una técnica para minimizar mis áreas de oportunidad en donde resalto lo que sí soy y minimizo lo que no soy o lo que no tengo. Hay que investigar, hay que conocer, por supuesto que sí, hay que investigar la empresa, hay que investigar el puesto, hay que investigar la cultura, hay que investigar quién me va a entrevistar. Y algunos de ustedes van a decir, Leti, ¿de verdad estás cuerda el día de hoy? Disfruten la entrevista. Es una charla, véanlo desde esta óptica, es una charla en donde me van a preguntar por mí. Ya sé que me van a preguntar por mí, ya sé que me van a hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo que yo he hecho, con lo que yo soy. Relájense, no pasa nada. Traten de disfrutarlo y traten de relajarse para que las cosas fluyan. Muchos de ustedes ante los nervios nos traicionan y ante los nervios llegan los descarriladores, que es un tema que también busquen, por favor, en YouTube una webinar de descarriladores. Entra a mi descarrilador y entonces ahí todo lo que yo ya pude haber logrado, pues se vino abajo. De ahí viene que no siempre los mejores candidatos son los que se contratan, porque si ustedes se dan cuenta, hay 1000 factores que intervienen y que pueden limitar o detener una contratación, aun cuando ustedes consideren que son el que más sabe o el que más puede. Recuerden que hoy ya no es suficiente saber y poder. Hoy se requieren, como ya lo mencionamos, muchas otras cualidades. Ramón, si me preguntas de qué color soy yo tengo un toque azul y tengo rojo también. Lo que menos soy amarillo. Eso es lo que menos soy. Incluso en mi vida personal, el orden, vean cómo me gusta peinarme, el orden me es muy importante y la estructura me es sumamente importante. Entonces, ¿cómo suelo preguntar? Aunque he aprendido a manejar dependiendo de la posición, hago preguntas muy numéricas. ¿Cuál es tu participación de mercado? Oye, ¿cómo lograste? ¿Cómo creció tu market share? Háblame de esto, háblame del otro. ¿Por qué? Pues porque tengo muchos años haciendo esto y tengo una visión global de los puestos, entonces sé los perfiles que las organizaciones pueden buscar. Entonces, mucha gente conmigo se puede equivocar y piensa, Leti es analítica. Soy más visionaria. Pero lo puedo hacer, pero no es mi dominancia. ¿Ok? Entonces, Héctor, ¿rompes el hielo en la entrevista? Sí. Eso es otro tema. Ya lo vimos también en alguna webinar que tiene que ver con la estructura de una entrevista y se le llama también rapport. ¿Cuáles son las preguntas que se deben responder de manera personal, aunque suenen profesionales?
No entendí, Héctor, perdóname. ¿Cuáles son las preguntas que te deben de responder de manera personal? Depende de la organización, Héctor, insisto. Si mi organización o mi cliente no me permite indagar temas de índole personal, no. Perdón, no alcanzo a entender bien la pregunta. No sé si quieras participar. Háblame de ti, ya lo mencioné, Héctor. En esta de Háblame de ti depende de la organización y depende también de lo que el reclutador te pida. Yo suelo indagar un poco más por la parte profesional y luego ocurre que las personas incluso inician diciéndome, voy a dividir mi respuesta en dos ámbitos, en el laboral y en el personal. Si mi política me lo permite, adelante, pero si no, le digo, mira, por favor, centrémonos solo en lo laboral. Pero depende 100% de los valores y depende 100% de las organizaciones, ¿ok? Leti, entonces debemos de practicar movernos entre los colores. Sí, sí, yo lo recomiendo mucho. Grábense, escúchense. Primero tienen que indagar su color, ¿no? ¿Qué color soy? Para desde ahí comunicarme y saber con qué color me va a costar un poquito más de trabajo interactuar. Es una dinámica súper padre. A mí me encanta trabajar este tema en coaching porque de verdad, y lo pueden utilizar para todo. Cuando yo entablo una conversación con alguien que estoy conociendo y de entrada me dicen, hola Leti, ¿cómo estás? ¡Pum! Este es el hemisferio izquierdo. Entonces, ya sé que tengo que ser 1, 2, 3, ¿no? Si me dicen, Leti, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Este es el hemisferio derecho. Entonces, sí podemos, sí podemos y debemos cachar palabras que nos indiquen qué hemisferios. Y no es para manipular, no quiero que se piense que es para esto, es para adaptar nuestra comunicación. Yo soy quien adapta mi comunicación a ellos. Y ellos, si pienso en el tema del día de hoy, ellos seguramente me puedo preparar para responder a los diferentes modelos de preguntas dependiendo de la dominancia cerebral. Si me preguntas, ¿cómo puedes saber? Hay una herramienta que se llama Herman, que les permite medir e identificar qué modelo es el que ustedes tienen. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Está padre, ¿no? Bueno, yo creo. Muy interesante, Leti. Sí, ¿no? Ok, les traje un video. Espero que lo disfruten. A mí me dio un poquito de risa. Ay, creo que ya se trabó. Ahí va. O es mi internet, una falla técnica. Disculpen, voy a tener que salirme un poquito de aquí para irme. Denme un segundo, por favor, para bajarlo desde aquí. Pero sí quiero que lo vean. Uy, creo que es... Ahí va. Buenos días. Pasen, por favor. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos. Uy, perdón. Falla técnica. Perdón, chicos, denme un segundo. ¿Hola? A ver. Hola. Hola, Leti, aquí estamos. No se vayan. Perdón, No, perdón. Seguimos, Leti. Ok. La que se iba a ir creo que era yo. No. No, por favor. Perdón, chicos, fallas técnicas con el video. Sí lo quiero que lo vean. Bueno, me gustaría. Buenos días. Pasen, por favor. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos.
nos damos la mano, bueno, aunque hay quien me da un par de besos o una palmadita en la espalda. Lo que intento hacer siempre son preguntas abiertas sobre 4 temas fundamentales: formación, experiencia, datos personales y características propias de la oferta. No hay 2 entrevistas iguales. ¿Sí lo están viendo? Sí que hay Perdón. es una Sí. serie de preguntas. Sí, Leti. Sí se ve. ¿Qué pasa? ¿Ya no? No, ya no. ¿O que se Este- congeló? Como que se congela. ¡Ay, qué lástima! Buenos días. Perdón, Pasen, a por ver favor. si. Ahora sí. Menos las dientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? Pues fue para lo que me dio la nota. Es vocacional. Perdón, chicos, me brinqué mucho. No hay 2 entrevistas iguales. Lo que sí que hay es una serie de preguntas tipo que se repiten. Deberían traer preparadas al menos las siguientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? No quiere, chicos. Me da una pena enorme. Me hubiera encantado. Sí, a ver si Buenos corre. días. Pasen, por favor. Último intento. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y ahí ellos. Nos damos la mano, bueno, aunque hay quien me da un par de besos o una palmadita en la espalda. Lo que intento hacer siempre son preguntas abiertas sobre 4 temas fundamentales: formación, experiencia, datos personales y características propias de la oferta. No hay 2 entrevistas iguales. Lo que sí que hay es una serie de preguntas tipo que se repiten. Deberían traer preparadas al menos las siguientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? Pues fue para lo que me dio la nota. Es vocacional. Me gusta desde siempre. ¿Piensa seguir estudiando? Hombre, yo creo que con una carrera ya vale, ¿no? Ahora lo que toca es currar y ganar dinerito, que ya desde la guardería ya vale. Sí, claro. Bueno, en la medida que el trabajo me lo permita. Lo ideal sería realizar cursos relacionados pues, con el puesto que esté ejerciendo. Pero sí, uno nunca deja de formarse. Resúmame su experiencia laboral. ¿En qué ha trabajado hasta ahora? ¿Relacionado con esto? Nada. Es que yo estaba estudiando y soy de los que piensan que cada cosa es su momento. Pero eso es bueno, porque somos moldeable. En las prácticas tuve la oportunidad de aprender mucho de muchos aspectos diferentes. Además, hacerlo en una empresa tan buena, con tan buenos compañeros, fue una suerte. ¿Qué opina de su anterior jefe? Pues que no tenía mucha idea de lo que hacía, la verdad. Un buen profesional y confiaba mucho en mí. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Pues cuanto más mejor, ¿no? La vida está. Yo creo que puedo aportar mucho a la empresa. Las retribuciones estarán ya fijadas por niveles. Estoy segura de que esto no será un problema. ¿Cómo se definiría usted mismo? Pues como un hombre independiente, que no se fía de los que vienen por ahí con una sonrisa. Trabajador, sociable y muy positivo. ¿Cuáles son sus aficiones? Pues aficiones en general no tengo. Ver la tele, quizá. Practico deporte. Me gusta el cine. Viajo lo que puedo. Intento sacar tiempo para cursos de cosas nuevas. ¿Por qué le interesa este trabajo? Yo lo que quiero es trabajar y tener mi sueldo a final de mes. Lo demás ya, por lo que sé de la empresa, me gusta su cultura y las funciones del puesto se adecúan bastante a mi perfil. O sea que me veo aquí y me veo feliz aquí. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo? Solo. No me gustan los grupos. La mayoría de la gente de este país es mala trabajando. Depende del proyecto. Me gusta mucho trabajar en equipo, pero entiendo que hay funciones que competen a uno solo. Bueno, pues ánimo. Mucho ánimo. ¿Qué opinan de este video? La verdad es que a mí me encantó. Dije, lo proyecto, porque creo que más allá ay, perdón. Buenos días. Ahora no quiero. Más allá de las preguntas, creo que tiene una connotación
de comunicación no verbal y de actitud importante. Entonces, observen cómo se acompaña positiva o negativamente el qué y el cómo, como todo en la vida. El qué y el cómo siempre tienen que ir de la mano. Entonces, ¿cómo lo contesto? ¿No? La actitud que tomo para contestar y la pregunta que me hacen. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, Leti, muy claro. Ok, Héctor dice, ¿podría repetir qué color son los jefes que van a lo directo, al grano y son muy técnicos? Probablemente, Héctor, estos sean hemisferio izquierdo. Dependerá, puede ser azul o puede ser verde. Dependerá mucho de la estructura de la pregunta, pero con quienes tienes que hablar menos y ser muy concreto, generalmente es con el azul y el verde, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ninguna. Pues ojalá de verdad les deseo que esto les deje un conocimiento, un aprendizaje para su próxima entrevista. Por favor, relájense, aprendan a conocerse, sobre todo aprendan a conocerse, trabajen y prepárense. Buscar trabajo es un trabajo, pero es un trabajo estratégico. Y acuérdense que no es buscar trabajo, mandar muchos currículums y tener un currículum que pagué para que me lo hicieran, ¿no? Y ya. Es mucho este tema de prepararse y conocerse para que ustedes puedan dar lo mejor de sí. Les recuerdo, para quienes les interese, que tenemos 3 programas de coaching que les puede ayudar mucho a establecer su estrategia y un acompañamiento que les permite conocerse. Desde el autoconocimiento se establece su estrategia de búsqueda de empleo. ¿Cuáles son los webinars que tenemos para lo que resta de este mes? ¿Por qué dejó su último empleo? Vamos a indagar un poquito cómo contestar. ¿Qué competencias se valoran? Vamos a volver a hablar del tema en este mes. ¿Qué carreras son las que son más empleables? ¿Cuáles son los salarios? Comparar los salarios antes de la entrevista, y acuérdense que por ahí creo que todavía está Enrique, que nos va a acompañar, que me dijo que sí, a hablar un poquito de cómo están funcionando estos robots y estas ATS hoy en la búsqueda de empleo. ¿Ok? Nuestra página, si alguien quiere subir su currículum, aquí está, para que ustedes puedan subir su currículum. Acuérdense que tenemos un grupo de networking en LinkedIn, por favor. Ya vi que gente de Michael Page y de otras empresas están publicando más vacantes. Esa es la idea, ayúdenme a compartir, ayúdenme a subir vacantes, aunque no sea para ustedes. A ver, Marco Patiño. Hola, Marquito. Gracias, Leti. En mi experiencia es necesario y mucho más rápido pedir ayuda profesional con un coach. Sí, ¿verdad que sí, amigo? Sí, yo sé que sí, Marquito. Un gusto que me des esa oportunidad, querido Marco. Acuérdense entonces que tenemos esta página de networking. El canal de YouTube, aquí está. Esta webinar se sube hoy o mañana para que ustedes la puedan ver y puedan recomendar a compañeros de ustedes que estén buscando empleo. Van a encontrar como, no sé, ya la perdí, creo que son 60 y tantas webinars que les puede ayudar. Mis teléfonos de contacto y mis datos de contacto para que ustedes, si necesitan alguna información, si me mandan un WhatsApp, no siempre puedo contestar lo más rápido que ustedes quisieran o que yo quisiera. Suelo estar o en entrevistas o en sesiones de coaching y de repente hasta la tarde o hasta el día siguiente podré contestar, pero suelo hacerlo. O en algún espacio puedo contestar, ¿vale? Pero siempre contesto. Estos son mis datos de contacto, de verdad aprecio, ayúdenme a que cada día haya más gente en las webinars, compartan e inviten a sus compañeros. Gracias de verdad por acompañarme, estoy a sus órdenes, que tengan bonita noche, cuídense por favor. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Bye. Nos vemos el martes, bye bye. Gracias, Leti. Cuídense. Gracias, Leti. Bye bye.